Los pobres de espíritu. La bienaventuranza abrió su boca de sabiduría y dijo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos los ángeles y los santos y todo cuanto jamás ha nacido debe callar cuando habla la sabiduría del Padre, pues toda la sabiduría de los ángeles y de las criaturas es pura locura ante la sabiduría insondable de Dios. Ella ha dicho que los pobres son bienaventurados. Ahora bien, hay dos tipos de pobreza: una pobreza exterior, que es buena y digna de elogio en la persona que la toma consigo por amor de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo la asumió en la tierra. De esa pobreza no quiero decir nada más, pero hay todavía otra pobreza, una pobreza interior. Es la que hay que entender en la palabra de nuestro Señor, cuando dice: Bienaventurados son los pobres de espíritu. Ahora os pido que seáis de la misma manera, para que entendáis estas palabras. Pues, por la verdad eterna, os digo que si no os hacéis semejantes a esa verdad de la que ahora vamos a hablar aquí, no podréis comprenderme. Algunas personas me han preguntado qué es la pobreza en sí misma y qué es un hombre pobre. Vamos a responder. El obispo Alberto dice que un hombre pobre es aquel que no encuentra satisfacción en las cosas que Dios ha creado, lo cual está bien dicho. Pero nosotros lo vamos a decir todavía mejor y consideramos la pobreza en un sentido superior. Un hombre pobre es el que nada quiere, nada sabe y nada tiene. Queremos hablar de esos tres puntos y os ruego, por el amor de Dios, que comprendáis esa verdad si podéis, pero si no la comprendéis, no os preocupéis por ello, pues la verdad de la que voy a hablar es tan genuina que sólo poca gente buena la comprenderá. En primer lugar, decimos que un hombre pobre es aquel que no quiere nada. Alguna gente malinterpreta este sentido. Son aquellos que se apegan a la penitencia y al ejercicio exterior, que ellos tienen en gran consideración. Que Dios se apiade de ellos por conocer tan mal la verdad divina. Se les llama santos en razón de las apariencias, pero en el interior son asnos, pues no saben discernir la verdad divina. Ellos dicen que un hombre pobre es aquel que no quiere nada, y lo demuestran como sigue. El hombre debe vivir de forma que no cumpla jamás su propia voluntad en nada, y que deba esforzarse por cumplir la deliciosa voluntad de Dios. Esos hombres están bien encaminados, y su opinión es correcta. Por eso queremos alabarlos. Dios quiera en su misericordia darles el reino de los cielos. Pero yo digo, por la verdad divina, que esa gente no es exactamente gente pobre, ni se parece a los pobres. Son vistos con grandeza a los ojos de la gente que no sabe nada mejor, y sin embargo digo que son asnos, que no entienden nada de la verdad divina, que alcancen el reino de los cielos por sus buenas intenciones, pero de la pobreza de la que ahora hablamos no saben nada. Si alguien me pregunta ahora qué es un hombre pobre que nada quiere, contesto y digo: mientras el hombre tenga la voluntad de cumplir la preciosa voluntad de Dios, no posee la pobreza de la que hablamos, pues en él todavía hay una voluntad que quiere satisfacer a Dios, y eso no es la pobreza correcta. Pues si el hombre quiere ser verdaderamente pobre, debe mantenerse tan vacío de su voluntad creada como hacía cuando él todavía no era. Pues por la verdad eterna os digo que mientras queráis cumplir con la voluntad de Dios y tengáis deseo de Dios, no seréis pobres, ya que sólo es un hombre pobre el que nada quiere y nada desea. Cuando estaba en mi primera causa no tenía ningún Dios, y yo era causa de mí mismo. Allí nada quise ni nada deseé,
ya que era un ser vacío, y me conocía a mí mismo gozando de la verdad. Me quería a mí mismo y no quería otra cosa. Lo que yo quise es lo que fui, y lo que fui es lo que quise, quedando aquí vacío de Dios y de todas las cosas. Pero cuando por libre decisión de mi voluntad salí y recibí mi ser creado, entonces tuve un Dios, pues antes de que las criaturas fueran, Dios no era todavía Dios, pero era lo que era. Y cuando las criaturas llegaron a ser y recibieron su ser creado, entonces Dios no era Dios en sí mismo, sino que era Dios en las criaturas. Ahora decimos que Dios, en tanto que es Dios, no es fin último de las criaturas, pues tan alto grado en el ser también tiene la criatura más baja. Y si una mosca tuviera intelecto y quisiera dirigirse intelectualmente al abismo eterno del ser divino, del que ha provenido, entonces diríamos que Dios, con todo lo que es en tanto que Dios, no podría una sola vez dar a esa mosca plenitud ni satisfacción. Por eso rogamos a Dios que nos vacíe de Dios y que alcancemos la verdad y la disfrutemos eternamente, allí donde los ángeles supremos y las moscas y las almas son iguales, allí donde yo estaba y quise lo que fui y fui lo que yo quise. Por eso decimos, si el hombre quiere ser pobre en voluntad, debe poder querer y desear tan poco como quiso y deseó cuando no era. Así es el hombre pobre que no quiere nada. Por otro lado, es pobre el hombre que no sabe nada. Hemos dicho a menudo que el hombre debería vivir de tal manera que no viviera ni para sí mismo, ni para la verdad, ni para Dios. Pero ahora esto lo vamos a decir de otra manera. Y vamos a ir más lejos y decimos que el hombre que quiera tener esa pobreza debe vivir de tal manera que ignore que no vive ni para sí mismo, ni para la verdad, ni para Dios. Es más, debe estar tan vacío de todo saber que no sepa ni conozca ni encuentre que Dios vive en él. Es más, debe estar vacío de todo conocimiento que habite en él, pues cuando el hombre estaba en el ser eterno de Dios, no vivía en él nada más. Es más, lo que allí vivía era él mismo. Por eso decimos que el hombre debe estar vacío de sí mismo, tal como lo era cuando todavía no era, y dejar actuar a Dios como él quiera, para que el hombre se mantenga vacío. Todo lo que siempre proviene de Dios tiene por fin una acción pura. El obrar apropiado al hombre es, sin embargo, amar y conocer. Ahora bien, la cuestión es en qué consiste, esencialmente, la bienaventuranza. Algunos maestros han dicho que reside en el conocer, otros dicen que en el amor, otros incluso dicen que en el conocimiento y en el amor, y éstos lo encuentran mejor. Nosotros, sin embargo, decimos que ni en el conocimiento ni en el amor. Hay un algo en el alma de donde fluyen el conocer y el amar, que ni conoce ni ama como lo hacen las potencias del alma. Quien lo conoce, ese algo, conoce en qué consiste la bienaventuranza. Ese algo no tiene ni un antes ni un después y no espera nada por venir, pues no puede ni ganar ni perder nada. Por eso, ese algo ignora que Dios actúa en él. Es más, ese algo goza de sí mismo a la manera en que lo hace Dios. Tan quieto y vacío debe hallarse el hombre, decimos, que no sepa nada ni conozca que Dios actúa en él, y así el hombre puede poseer la pobreza. Los maestros dicen que Dios es un ser y un ser inteligible que conoce todas las cosas, pero nosotros decimos que Dios ni es un ser ni es inteligible, ni conoce esto ni lo otro. Por eso Dios está vacío de todas las cosas, y por ello es todas las cosas. Quien por tanto quiera ser pobre de espíritu, debe serlo en todo su saber propio,
de forma que no sepa de nada, ni de Dios, ni de las criaturas, ni de sí mismo. Por eso es necesario que el hombre desee no saber nada de las obras de Dios, ni las quiera conocer. En ese sentido, el hombre consigue ser pobre en su propio saber. En tercer lugar, un hombre pobre es quien no tiene nada. Mucha gente ha dicho que la perfección consiste en no poseer ninguna cosa material de la tierra, y es ciertamente verdad en la medida en que se hace a propósito, pero este no es el sentido que yo le doy. Antes he dicho que un hombre pobre es aquel que no quiere cumplir la voluntad de Dios y que vive de tal forma que está vacío de su propia voluntad y de la de Dios, tal como lo era cuando todavía no era. De esta pobreza decimos que es la pobreza sublime. En segundo lugar, hemos dicho que un hombre pobre es aquel que no sabe nada de la acción de Dios en sí mismo. Quien se halla tan libre de ese saber y conocer posee la pobreza más clara. La tercera pobreza, sin embargo, de la que ahora quiero hablar, es la más extrema. Es aquella en la que el hombre no tiene nada. Ahora atiende aquí con aplicación y seriedad. He dicho frecuentemente, y grandes maestros también lo dicen, que el hombre debería estar vacío de todas las cosas y obras, exteriores e interiores, de forma que pudiera ser un auténtico lugar de Dios, en donde Dios pudiera actuar. Ahora, sin embargo, decimos otra cosa. Si el hombre se mantiene libre de todas las criaturas y de Dios y de sí mismo, pero se halla tan en sí mismo todavía que Dios encuentra en él un lugar para actuar, entonces decimos que ese hombre no es pobre según la pobreza más extrema, pues Dios no busca para sus obras que el hombre tenga un lugar en sí mismo, en donde Dios pueda actuar. La pobreza de espíritu es cuando el hombre permanece tan libre de Dios y de todas sus obras, que, si Dios quiere actuar en el alma, sea Él mismo el lugar en donde quiera actuar, y eso lo hace con agrado, pues cuando Dios encuentra al hombre tan pobre, entonces actúa y el hombre sufre a Dios en sí mismo. Dios es un lugar propio para sus obras gracias al hecho de que Dios es alguien que obra en sí mismo. En esta pobreza reencuentra el hombre el ser eterno que él ya había sido y que ahora es y que será para siempre. Hay una palabra de San Pablo que dice, todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Pero ahora mi discurso parece mantenerse por encima de la gracia, del ser, del entendimiento y del querer. ¿Cómo puede entonces ser verdad la palabra de San Pablo? A lo que habría que contestar que las palabras de San Pablo son verdad. Fue necesario que la gracia de Dios estuviera con él, pues la gracia de Dios actuó en él para que la accidentalidad fuera consumada en la esencialidad. Cuando la gracia concluyó y completó su obra, entonces Pablo permaneció como había sido. Por eso decimos que el hombre debería permanecer tan pobre que ni él mismo fuera un lugar, ni lo tuviera, en donde Dios pudiera actuar. En la medida en que el hombre conserva un lugar en sí mismo, entonces conserva todavía diferencia. Por eso ruego a Dios que me vacíe de Dios, pues mi ser esencial está por encima de Dios, en la medida en que comprendemos a Dios como origen de las criaturas. En aquel ser de Dios en donde Dios está por encima del ser y de toda diferencia. Allí era yo mismo. Allí me quise a mí mismo y me conocí a mí mismo en la voluntad de crear a este hombre que soy yo. Por eso soy la causa de mí mismo según mi ser, que es eterno, no según mi devenir, que es temporal. Y por eso soy no nacido, y en el modo de mi no haber nacido no puedo morir jamás. Según el modo de mi no haber nacido he sido eterno, y lo soy ahora y lo seré siempre. Lo que soy según mi nacimiento debe morir y aniquilarse, pues es mortal, por eso debe desaparecer con el tiempo.
En mi nacimiento eterno nacieron todas las cosas, y yo fui causa de mí mismo y de todas las cosas. Y si yo hubiera querido, no habría sido ni yo ni todas las cosas. Pero si yo no hubiera sido, tampoco habría sido Dios. Que Dios sea Dios, de eso soy yo una causa. Si yo no fuera, Dios no sería Dios. Esto no es preciso saberlo. Un gran maestro dice que su atravesar es más noble que su fluir, y eso es cierto. Cuando fluí de Dios, todas las cosas dijeron, Dios es, pero eso no me puede hacer bienaventurado, pues en eso me reconozco criatura. En el atravesar, sin embargo, en donde permanezco libre de mi propia voluntad y de la voluntad de Dios y de todas sus obras y de Dios mismo, entonces estoy por encima de todas las criaturas y no soy ni Dios ni criatura. Soy más bien lo que fui y lo que seguiré siendo ahora y siempre. Entonces siento un impulso que me debe lanzar por encima de todos los ángeles. En dicho impulso siento una riqueza tan grande que Dios no me puede bastar con todo lo que Dios es, en cuanto Dios, con todas sus obras divinas, pues en ese atravesar me doy cuenta de que yo y Dios somos uno. Entonces soy lo que fui y allí ni decrezco ni crezco, pues soy una causa inamovible que mueve todas las cosas. En todo eso Dios no encuentra ningún lugar más en el hombre, pues el hombre consigue con esa pobreza lo que él es eternamente y lo que siempre será. En todo eso Dios es uno con el Espíritu, y esa es la extrema pobreza que se puede encontrar. Quien no comprenda este discurso no debe afligirse en su corazón, pues mientras el hombre no se haga semejante a esa verdad, no lo entenderá. Es una verdad desvelada que ha surgido directamente del corazón de Dios. Que Dios nos ayude a vivir de tal modo que lo experimentemos eternamente. Amén.